Bienvenidos, vamos a ver ahora las WART del SCP-32. El contenido de la clase será el siguiente. Vamos a dar una introducción, un repaso a lo que es comunicación serie, cómo se comunican los dispositivos en forma serie. Vamos a mencionar las características de las WART que incorpora el SCP-32. Vamos a ver cómo accedemos físicamente a las WART y qué particularidades tenemos que tener en cuenta. Y finalmente vamos a ver cómo es la configuración, es decir, las funciones que nosotros vamos a utilizar dentro de la API de Arduino, y vamos a ver algunos ejemplos. Una característica fundamental de todos los sistemas embebidos que están basados en un microcontrolador es la capacidad de poder comunicarse con dispositivos externos en forma serie. Los periféricos que realizan estas funciones son principalmente las WART, pero tenemos también las interfaces serie tipo SPI o I2C. También tenemos micros que actualmente incorporan conectividad Ethernet y USB, y obviamente tenemos, ya hablando de cuestiones inalámbricas, Bluetooth y Wi-Fi. Bueno, las WART son las interfaces serie más simples, es decir, más simple en el sentido del hardware, incluso la programación. Esto lo vamos a utilizar para conectar diversos dispositivos externos, como ciertos módulos, pero principalmente para hacer interfase entre dos microcontroladores o entre un microcontrolador y una PC. Nosotros vamos a ver las WART que incorpora el SCP-32 y su programación, pero utilizando las API de Arduino. ¿Cómo se comunican los dispositivos vía WART? Dos dispositivos genéricos. Bueno, vamos a necesitar que esos dispositivos incorporen cada uno una WART, y lo que vamos a hacer es conectar el terminal de transmisión de uno de los dispositivos al de recepción del otro, y el de recepción de este primer dispositivo al de transmisión del segundo. Acá la comunicación puede ser en un único sentido, es decir, este dispositivo le envía datos al segundo, o que puedan intercambiar datos en forma bidireccional, es decir, donde los dos pueden transmitir y recibir. Normalmente lo que uno va a hacer es comunicar dos micros, por lo tanto puede ser que la comunicación sea en forma bidireccional. Pero en ocasiones uno solo necesita enviar ciertos datos a un dispositivo, por ejemplo, los datos adquiridos a través de un puerto, enviárselos a la PC para que, por ejemplo, haga una gráfica o los almacene. En ese caso decimos que la comunicación sería en forma unidireccional. Bien, hablemos de las WART que incorpora el SCP-32. El SCP-32 posee tres WARTs, la WART 0, 1 y 2. La comunicación puede ser en forma asíncrona y bidireccional, es decir, soporta la bidireccional y en modo full duplex, es decir, que sea bidireccional y que se esté transmitiendo y recibiendo en forma simultánea. La velocidad de transmisión va desde los valores estándar del estándar 232, que arranca en 300 bps, hasta alcanzar 921.600 bps. Estas WART poseen detección de errores, es decir, permiten detectar y corregir errores en la comunicación, y posee buffers tanto en la recepción como en la transmisión. Es decir, para la transmisión yo tengo una memoria generalmente de tipo FIFO donde voy almacenando los datos y van a ir saliendo, y para la recepción yo puedo ir recibiendo datos y se van almacenando en ese buffer, y a medida que los voy leyendo se va liberando el buffer. Posee interrupciones y acceso directo a memoria, es decir, nosotros podríamos configurar la WART para que a través de DMA la comunicación sea más rápida y eficiente. Estas WART incorporan compatibilidad con el antiguo estándar RC232, con el 485, y tienen soporte para la interfaz IRDA. La gestión del hardware: tenemos incorporada en todas las WART las líneas Clear to Send y Request to Send, compatibles con el estándar 232, y se puede efectuar el control de flujo con los caracteres XON y XOFF. Los niveles de tensión son niveles TTL de 3,3 volt. De forma predeterminada, solo podremos utilizar la WART 0 y la WART 2. Para poder utilizar la WART 1 tendríamos que redefinir los pines, porque estos pines de la WART 1, que corresponden al GPIO 0 y al GPIO 10, están conectados internamente a la memoria flash SPI. Incluso en algunas placas SPI32, por ejemplo la de 30 pines, estos pines no están accesibles. Así que si nosotros quisiéramos utilizar la WART 1, podríamos hacerlo, pero tendríamos que hacer una reasignación de pines, es decir, a través del multiplexor interno que incorpora en los GPIO, cambiar esos pines, es decir, remapearlos
para poder acceder a la UART a través de otros terminales. En el caso de la UART 0 la podemos utilizar y en el caso de la UART 2 también. Este es un diagrama en bloque genérico de cualquiera de las tres UART, son idénticas, por eso aquí tenemos UART N. Básicamente incorpora todo lo que tiene las UART estándar de los micros. Por acá podemos ver el pin transmisión, por acá el pin de recepción. Tenemos las líneas Killer to Send y Request to Send para lo que es el control de flujo. También tenemos implementación del control de flujo por software. Y acá tiene una lógica de detección. Cuando se detecta el bit de start, se empieza a recibir los datos. Ahora, acá tenemos incluso una funcionalidad para detectar el baud rate, es decir, una función especial. Tenemos también la posibilidad de que el micro esté durmiendo y se despierte a través de un evento en la comunicación serie. Es decir, es bastante completa esta UART comparada con los micros convencionales. También, como recordamos, tiene soporte DMA, así que, y acá estaría todo lo que es la interfase hacia el bus interno del microcontrolador. Acceso físico a las UART. Bueno, para conectar un periférico a una de las UART tenemos que cruzar las líneas. ¿Qué quiere decir esto? Que la línea TX de nuestro micro va a tener que ir a la línea RX del periférico. Lo mismo con la línea de recepción. El RX tiene que ir al TX del micro. Esta conexión es lo que denominamos conexión modem null o eliminadora de modem. Es, digamos, utilizar el estándar 232 fuera de norma. Obviamente tenemos que, como siempre, vincular los terminales de tierra para que entiendan los mismos niveles. Y acá lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los niveles de tensión son de 0 y 3,3 volt. Importante tenerlo en cuenta porque hay muchos dispositivos que funcionan con 5 volt y vamos a tener que realizar alguna interfase. Aquí podemos ver cómo es el mapeo en la placa base, en el caso de la 38 pines. La UART 1 se encuentra por acá, en los pines 16 y 17. La UART 0 se encuentra acá, las dos líneas TX0 y RX0 en los pines 35 y 34. Y la UART 2 tenemos por acá los pines transmisión y recepción en los pines 28 y 27. El formato del carácter, es decir, cómo envía los datos, es el formato estándar compatible con el RC232, donde tenemos siempre primero un bit de start, después vienen los bits de datos, que puede ser 5, 6, 7 u 8 bits, el bit de paridad y finalmente el bit de stop, que puede ser 1, 1,5 o 2 bits. Este sería, como ya lo hemos visto antes, el formato de la trama para enviar un carácter, ¿está bien? Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los niveles de tensión van a ser 0 y 3,3. Acá no vamos a tener compatibilidad con 232 y por ejemplo con algún periférico que funcione con 5 volt. Recalcamos esto porque si conectamos este micro a un dispositivo que tiene una UART y funciona con 5 volt, vamos a tener que adaptar los niveles de tensión. En el caso de la UART 0, esta UART, recordemos, se utiliza para la programación del SP32, es decir, en el momento que bajamos el sketch, y como herramienta terminal, es decir, para hacer algún proceso de debugging, de monitoreo. ¿Cómo se implementa esto físicamente? Bueno, hay tres escenarios posibles, es decir, tres tipos de interfaces que utilizan distintos tipos de bridge USB. Uno de ellos es el CH340, sería este que está acá. Esto adapta los niveles USB a las líneas TX y RX de el SP32, ¿no? Entonces a través del puerto USB podemos conectarnos a la PC. Pero físicamente estaría accediendo a la UART 0 del SP32. Otra variante de esto es la que utiliza el chip CP2102, muy conocido este chip. También el principio es exactamente el mismo, se usa como bridge para adaptar los terminales TX y RX de la UART 0 del micro a las líneas USB para ir al puerto del microcontrolador y de ahí a la PC. Pero internamente es, en cuanto al transparente del dispositivo, es exactamente lo mismo. Y uno que salió hace poco tiempo es una variante
que es el CH9102X. Es similar a los otros dos, este chip, solo que bueno, ofrece un poquito más de velocidad para la programación, pero básicamente hace lo mismo, es decir, adapta las líneas RX y TX a una conexión USB para ir a la PC. En cuanto al funcionamiento es igual a las otras dos variantes. Veamos ahora cómo es la programación de las wards. Como ya mencionamos, la ward 0 se usa para la programación serie de la placa y para imprimir mensajes de depuración. La ward 1 es la que mencionamos que no se recomienda utilizar porque sus pines se mezclan con la interfaz de la memoria serie. Por lo tanto, no se recomienda utilizar esta ward sin reasignar los pines. Nosotros podemos hacer una reasignación de pines en la función, como ya vamos a ver, begin. La ward 2 es la que no tendríamos inconvenientes, ya que no tenemos conflicto con otras señales internas. Bueno, acá en esta tabla podemos ver un resumen de las ward y los pines que utilizan tanto para recepción como para transmisión. Y bueno, las líneas clear to send y request to send que son para implementar la compatibilidad con RC232. Para configurar la ward debemos incluir la biblioteca hardwareserial.h. Con ella vamos a tener acceso a la clase hardware serial que nos permite configurar y usar todos los puertos serie de la SP32. Esta clase nos va a proporcionar métodos para transmisión y recepción de datos, como así también para lo que es la configuración de parámetros, por ejemplo, la velocidad de transmisión, los bits de datos, bits de parada, eventualmente si usamos paridad, etc. Acá vemos un ejemplo, acá se incluye hardware serial. Bueno, enseguida vamos a ver de qué se trata esto, pero acá en principio estamos configurando la ward 0. Acá estamos preguntando si hay un dato disponible y eventualmente si eso es así lo que hace es lee ese dato. Luego hace una impresión en pantalla de un mensaje para, por terminal para visualizarlo. Ahora enseguida nos centramos en qué son todas estas funciones. Y empecemos por la primera función que vimos, la que se denomina Serial Begin. Esta función me permite configurar la ward, es decir, establecer la velocidad de comunicación o los BPS, como así también yo puedo definir acá la cantidad de bits de datos, bits de paridad y bits de stop. Por defecto, si yo no incluyo esos parámetros de configuración, es decir, solo incluyo la velocidad, va a tomar un valor predeterminado que es 8 bits de datos, sin paridad y un bit de parada, es decir, esta opción que tengo acá. Esa sería la configuración por defecto. Si yo necesito modificar esa configuración, obviamente voy a usar este segundo parámetro, ¿no? Y en el primero elijo la velocidad, que puede ir con los valores estándar o hasta el valor máximo que soporta este microcontrolador. Si yo quiero configurar la ward 0, voy a colocar de esta manera, serial.begin. Si quiero configurar la ward 1, voy a utilizar esta otra, serial1.begin. Y si uso la ward 2, serial2.begin. ¿Y cómo hacemos para leer los datos? Bueno, tenemos la función serial.read. Esta función lee el dato serie de entrada. Me va a retornar el primer byte de los datos seriales entrantes. O -1 si no hay datos disponibles. El tipo de dato que maneja es un tipo entero. Serial me va a indicar la ward, puede ser 0, si no se coloca, 1 o 2. Por ejemplo, si yo quiero leer el dato serie de la ward 1, lo hago de esta manera, serial1.read. De la ward 2, serial 2. Y si no coloco nada, va por defecto a la ward 0. ¿Y cómo sabemos para saber si hay datos disponibles? Bueno, tenemos esta función que me va a entregar la cantidad de bytes o caracteres disponibles para leer desde puerto serie. Estos son datos que ya llegaron y se almacenan en el buffer de recepción serie, que contiene de 64 a 256 bytes. Entonces yo lo que voy a hacer es preguntar con esta función y el valor que me va a devolver va a ser la cantidad de bytes que tengo disponible. Serial también, como en los casos anteriores, puede ser serial, serial 1, serial 2, eso hace referencia a las ward 0, 1 y 2 respectivamente. Por ejemplo, acá tenemos una forma de utilizarlo, ¿no? Yo lo utilizo con dentro de un if, por ejemplo, y si es mayor que 0, es decir, significa que
hay datos en el buffer de recepción, lo que voy a hacer después es ir y leer esos datos. Bueno, y para escribir tenemos la función serial.write. Esta función escribe los datos binarios en el puerto serie. Los datos se van a enviar como un byte o una serie de bytes. Entonces, las opciones para utilizarlo pueden ser serial.write, puedo usar un valor, un string o un arreglo. Ahora veamos de qué se tratan estos parámetros. En serial, igual que en las otras, yo lo que voy a hacer es colocar la guarda a la cual hago referencia, es decir, puedo poner serial solo va a ser a la 0, serial 1 o serial 2 a la 1 o 2 respectivamente. Val sería el valor que yo quiero enviar como un solo byte. str puede ser una cadena para enviar una serie de bytes. Y si no, yo tengo esta última opción que puedo utilizar un arreglo para ir enviando los bytes de ese arreglo. Y le tengo que pasar la longitud, el largo del arreglo. ¿Qué me retorna write? Me va a devolver el número de bytes escritos. ¿Está bien? Aunque esto es opcional. Acá tenemos un ejemplo que justamente utiliza esta última opción. Fíjense, se incluye la librería Harvard Serial, se configura la WARD a 115.200 bps, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de stop. Y acá tenemos un arreglo, este arreglo que dice hola SP32. Bueno, se toma la longitud del arreglo y después lo que se va a hacer con serial write es enviar todo ese arreglo. Y una función más completa para el envío de caracteres es serial.print. Esta función la vamos a usar para enviar datos como texto legible, es decir, que sea entendible por las personas. Acepta varios tipos de datos como números enteros, en coma flotante, cadena de caracteres, etc. Permite mostrar información, mensaje de depuración. Es decir, por ejemplo, yo estoy haciendo una especie de depuración en mi programa y quiero enviar las variables. Con esta función es mucho más cómodo, como ya lo vamos a ver. Esta función, la serial.print, no me agrega un carácter de nueva línea al final. Estos son los formatos de uso, es decir, puedo solo enviar un valor o enviar un valor y formatear ese valor. ¿Cómo sería esto? Bueno, val sería el valor a imprimir. Tipos de datos permitidos son cualquiera de los tipos de datos que soporta la plataforma. Y en el formato yo tengo varias opciones. Por ejemplo, yo puedo enviar el dato como binario o base 2, como octal o base 8, como decimal o base 10 o como hexa o base 16. Para los números en punto flotante, nosotros lo que vamos a especificar es el número de lugares decimales que se van a mostrar después de el punto. Por ejemplo, acá tenemos, en estos primeros 4 ejemplos, se envía el mismo valor, el 78, pero en binario, en octal, en decimal o en decimal, es decir, se cambia el formato. Y acá vemos el resultado que yo vería en un terminal, ¿no? Mostrar el dato, el mismo dato en binario, en octal, en decimal o en hexadecimal. Y acá tenemos, en estas últimas 3, vemos que se envía el mismo dato, ¿está bien?, este número en punto flotante, pero fíjense, primero lo que se hace es decirle, bueno, mire, no muestre nada con el 0 después del punto, entonces me va a mostrar esto. Después le decimos, muéstreme 2 decimales, me va a mostrar el 1.23, y acá muéstreme 4 decimales, me va a mostrar el 1.2346. Esa es la diferencia que tiene cuando uno le especifica la cantidad de cifras que quiere mostrar. O sea, como vemos, el uso de serial print es mucho más flexible, mucho más potente que el serial write. Y una variante del serial print es el serial print line. Esta función es similar a serial print, pero tiene una pequeña diferencia, es decir, que agrega un carácter de retorno de carro, o el ASCII 13, que sería el /R, y un carácter de nueva línea, que sería el ASCII 10 o el /N. O sea, básicamente envía cualquier texto que uno quiera mostrar con una terminación de nueva línea. Los formatos son exactamente los mismos, es decir, acá no tengo ninguna diferencia con la anterior, así que todo esto es lo mismo para serial print y para serial print line. Veamos algunos esquemas de conexión que podemos utilizar nosotros para hacer una interfase serie con nuestra placa.
La primera opción sería usar la UART 0 y conectarla directamente al, ¿cómo se llama? A la PC. Es decir, acá no tenemos que agregar nada, hacer nada raro, es decir, el mismo cable que nosotros tenemos para programar es el que vamos a utilizar para el envío de datos. ¿Está bien? Nosotros acá lo único que tenemos que tener en cuenta es que vamos a utilizar la UART 0. En este otro caso, nosotros utilizaríamos la UART 2. Ya acá tenemos que tener en cuenta, esta UART obviamente la voy a acceder a través del pinout. Entonces, lo que voy a tener que hacer es utilizar un adaptador. Este adaptador que vemos acá, que es un adaptador de USB a UART, es decir, con niveles TTL. Tenemos que tener en cuenta algo importante acá, que el adaptador tenga la posibilidad de cambiar la tensión de trabajo, es decir, suelen venir los más completos con un jumper que uno permite setear 5 volt o 3,3. Bueno, lo vamos a tener que ajustar en 3,3 volt para tener compatibilidad con la placa. Ejemplo de conexión entre dos SP32. En este caso lo que queremos hacer es enviar datos entre dos placas SP32. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense acá la línea de transmisión. Fíjense dónde va conectada. A la de recepción de la otra placa. Y la línea de recepción a la de transmisión. Pero en este caso el único sentido de comunicación que vamos a tener es de la primera SP, que va a ser el transmisor, hacia la segunda, que va a ser el receptor. Nosotros acá desde esta vamos a enviar un 0 o un 1, y cuando enviemos un 1 el LED se va a encender, cuando enviemos un 0 el LED se va a apagar. Es un ejercicio básico para probar la comunicación entre dos SP32. Y acá tenemos los códigos. Por un lado tenemos el código del transmisor y por otro lado el código del receptor. Fíjense en el caso del transmisor, bueno, lo que vamos obviamente en las dos es incluir la librería hardware serial. Vamos a usar la UART 2 en ambos, ¿está bien? En el caso del transmisor y el receptor, en la configuración, fíjense, tenemos que siempre utilizar los mismos parámetros de comunicación para que los dispositivos se entiendan, si no vamos a ver caracteres raros o no vamos a ver nada. El transmisor es el más simple, fíjense lo que hace en el lazo principal. Primero envía un 1, hace un retardo, luego envía un 0, hace retardo y lo repite en forma cíclica. Es decir, va alternando, envía un 1 y después envía un 0. Otra vez envía un 1 y envía un 0. En el receptor, fíjense, primero se fija, ¿hay dato disponible? Y en el caso de que existe un dato, obviamente lo lee y se fija. Si el dato es un 0, lo que va a hacer es apagar el LED, y si el dato es un 1, lo enciende. Es un ejemplo bastante simple, pero la idea es ver cómo puedo conectar dos placas SP32. Bien, hasta acá llegamos y acá les dejamos las referencias para que vean y puedan profundizar un poco más con las funciones de comunicación serial, ya que hay muchas variantes, hay muchos ejemplos acá en las referencias y nosotros lo que vimos, digamos, es un resumen de esas funciones.